tratar de definir un poco a Miguel Fleta y su trayectoria y tal es complicado porque fue una cosa tan absolutamente excepcional que en 4 palabras es difícil a veces poder describir una trayectoria tan interesante, tan extraordinaria y tan única, digamos, ¿no? Porque pocos casos en la lírica, pues, al menos que yo conozca, y conozco muchos, se pueden equiparar a esta trayectoria tan deslumbrante y apasionante que supuso la trayectoria de Miguel Fleta. Pero lo importante sobre todo es que Miguel Fleta cantaba con pasión, con sentimiento, con auténtica emoción, y entonces esto es lo que, al margen de su manera de cantar, de las piezas que cantase, etcétera, etcétera, lo principal es que te llega al corazón, digamos, ¿no? Nació el día 1 de diciembre de 1897 en Albalate de Cinca, provincia de Huesca, y bueno, él era de una familia de labradores y bueno, pues lo normal que podía ser un joven, era de una familia muy numerosa, era el pequeño de muchos hermanos y tal, pero finalmente cuando ya en su adolescencia, bueno, se trasladó a Zaragoza, cerca de Zaragoza, donde una hermana suya tenía unas tierras, una finca, y trabajaba allí, iba mucho a Zaragoza, cantaba jotas desde niño, ¿no? Porque de siempre pues, tuvo una gran afición por el canto, tenía una voz excepcional, que ya se tuvo conocimiento de ello, y hubo personas que pensaron, pues quizá podría cantar, etcétera, ¿no? Y a través de una serie de circunstancias muy curiosas, por otra parte, que se dieron, se pudo matricular en el Conservatorio del Liceo de Barcelona. Allí tuvo la gran suerte, digamos, porque si no, posiblemente no sé si estaríamos ahora hablando de él, no sé, nunca se puede saber esto, ¿no? Pero allí dio con una profesora que era, en aquella época en el conservatorio estaban separados hombres y mujeres, digamos, ¿no? Las clases no eran mixtas. Entonces en la clase de los varones no había plaza. Él se había presentado allí en el mes de noviembre, cuando el curso ya estaba empezado, y entonces la profesora que daba clase a las chicas, digamos, lo oyó cantar en la prueba que le hicieron, donde evidentemente cantó una jota. ¿Y qué sucedió? Pues que ella vio que aquel joven tenía unas condiciones tan absolutamente excepcionales que habló con el director del conservatorio del liceo, y en su clase sí que tenían plaza, y estuvo estudiando en la clase con las chicas, digamos, y con esta profesora que fue conocida, había sido cantante de ópera, y entonces estaba trabajando como profesora en el conservatorio del liceo, pero que era conocida como Luisa Pierrick, su nombre artístico. No solamente fue su profesora, sino que fue su mentora, le enseñó infinidad de cosas de todo tipo, digamos, ¿no? Y aparte fue, digamos, su compañera sentimental hasta el punto de que fue la madre de sus 2 primeros hijos, ¿no? Entonces, de la mano, digamos, de esta señora, en cuestión de poco más de año y medio, o sea, 2 cursos incompletos, lo que habitualmente se hace en 5 cursos, ¿no? Entonces, en septiembre de aquel año, de 1919, se trasladan en principio a Milán, donde ella pues tenía de su actividad anterior como cantante de ópera, tenía gente conocida y tal, que podrían, porque se trataba de que Miguel Fleta estaba en condiciones de poder empezar a cantar ópera profesionalmente. Y finalmente consiguen un contrato para el Teatro Giuseppe Verdi de Trieste para cantar una ópera que Miguel Fleta tuvo que preparar entonces, porque no es una ópera, ni lo era entonces, que fuese muy conocida. Y bueno, el día 14 de diciembre de 1919 debutó en el Teatro Giuseppe Verdi de Trieste, dirigiendo la orquesta el propio autor de la obra, el Ricardo Sandonay, y este fue el comienzo de Miguel Fleta, y fue un caso prácticamente insólito en el mundo de la lírica, porque desde el primer día que cantó, aquí detrás tenemos el cartelón de aquella representación, 14 de diciembre de 1919, es una fecha que está grabada con letras de oro, digamos, no ya en la vida de Miguel Fleta, sino en la historia de la lírica mundial. Entonces, en ese momento de su debut tenía 22 años Miguel Fleta. Pero bueno, a partir de allí comenzó a cantar en los teatros pues, más importantes
no solo de Italia, sino cantó en Viena, en Praga, en Budapest. En Budapest es donde cantó por primera vez la ópera Carmen, que de alguna manera es con la que quizá más se le recuerda o ha trascendido más, es la que más veces cantó, pero es que Miguel Fleta, una de las características que tiene y que han trascendido es el hecho de que no era un mero intérprete, un mero gran intérprete, como tantísimos que por suerte ha habido y hay, sino que era un auténtico creador, debido a sus condiciones tan portentosas vocales que tenía, y así como podemos hablar de tenores ligeros, tenores líricos, tenores espinto, tenores dramáticos, Miguel Fleta prácticamente lo abarcaba todo, porque desde cantar óperas del bel canto, como por ejemplo podía ser La Sonámbula de Vincenzo Bellini o Lucia de Lammermoor, óperas más de este tipo, pues óperas más líricas como podían ser Tosca, La Traviata, La Bohème, pero cantaba Aida, cantaba Pagliacci, cantaba Carmen. Entonces el repertorio que tenía era tan amplio que de esta manera también llegaba prácticamente a todo tipo de público. Él procedía de Albalate, evidentemente, ¿no? Y en Albalate y en Aragón que se canta la jota, pues él jamás dejó de cantar jotas. Por otra parte, cantó canciones más populares que llegaban prácticamente a todo tipo de público y popularizó infinidad de canciones que, ya al margen del tema de la ópera y de las jotas, estas canciones, una de ellas, la más quizá conocida por el público, pero no por el público de España, sino a nivel mundial, es la canción criolla de Osman Pérez, Freire, que es el Ay, 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 una canción que en su momento, hoy en día que se habla tanto de superventas, de récords, de esto, de ventas, de tal y cual, esta canción en su momento fue el disco más vendido en un año. Fue la primera vez que se vendieron 100.000 copias de un disco, fuese del tipo de música que fuese, ¿no? Hoy en día nos puede parecer una cantidad irrisoria casi, pero es que nos tenemos que situar hace 100 años. Ricardo Sandoray estaba en aquella época componiendo esta ópera de Julieta y Romeo, y ya desde el principio pensó que Miguel Fleta sería el tenor adecuado y el que elegía, digamos, para que estrenase su ópera. Y esto sucedió en el Teatro Costanzi de Roma en febrero de 1922, y allí fue cuando de alguna manera termina esta primera etapa, que duró un par de años, digamos, en Italia. Y a partir de allí ya va al Teatro Real de Madrid, donde canta la ópera Carmen, la primera vez que cantó allí. En aquella época en Sudamérica, en Buenos Aires, Río de Janeiro, en Chile, en Uruguay, en México, lo que sucedía normalmente es que iban compañías europeas, especialmente italianas, específicamente a hacer la temporada de ópera en estos grandes teatros que son fabulosos. Realmente el que digamos que tiene a fecha de hoy más fama, más trascendencia por la calidad de las cosas que se hacen allí, de cómo se montan, pero ya en aquella época es el Teatro Colón de Buenos Aires. Es donde se presentó Miguel Fleta, y evidentemente ya desde el día que debutó, que se le esperaba allí con gran expectación, el éxito fue rotundo, total. Miguel Fleta pues trató tanto con la gente llana del pueblo, digamos, como con príncipes y reyes, por situarnos en una escala social teóricamente más inalcanzable para cualquier otro tipo de persona, ¿no? Fue un personaje tan sumamente generoso y muy ingenuo desde mi punto de vista, por otra parte, que quizá no fue realmente consciente de que el potencial tan enorme que tenía, pues bueno, se podía ir desgastando con el tiempo, porque fue una manera de cantar tan absolutamente desmesurada en todo momento, que él acababa una ópera y entonces continuaba cantando en escena, ya él solo, canciones, jotas, y a veces se hacía esto interminable. Incluso se dieron algunos casos de que muchas veces lo esperaban multitudes de personas a la salida de los teatros, lo llevaban en hombros hasta el hotel, y a veces incluso salía al balcón del hotel y seguía cantando, ¿no? Todo esto fue mermando también sus facultades vocales, porque fue un desgaste tan inmenso el que llegó a término. Por otra parte,
Yo de lo que estoy convencido es de que si Miguel Fleta no hubiese sido como fue, también en su comportamiento, porque fue un personaje absolutamente apasionado con todo lo que hacía, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que si no hubiese sido así, pues posiblemente hoy no estaríamos hablando de él. Por ejemplo, aquí en el inicio de la exposición hay un título que dice Miguel Fleta hacia la gloria. Está traducido del italiano de un artículo extraordinario que se publicó en la revista teatral melodramática de Milán, que era un medio de comunicación musical de gran importancia, posiblemente el más importante de Italia en aquella época. Pues hay un artículo que se titula así, Verso la gloria, camino hacia la gloria o hacia la gloria, ¿no? Cosa que en Miguel Fleta ya se vio desde el principio y que a fecha de hoy, en el 125 aniversario de su nacimiento, teniendo en cuenta además que murió con 40 años, realmente Miguel Fleta alcanzó la gloria.